charlar o para compartir con ustedes un pasaje de la Escritura que generalmente se lee en Navidad, no en junio, final de junio. Pero como está en la Escritura y no hay un calendario que diga, no, esto es para tal fecha, esto es para tal otra, lo vamos a usar hoy. Es en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 2, 2:41 al 52. Es un párrafo que cuenta una historia, una de las poquitas, no me animo a decir la única, pero tal vez sea la única historia de Jesús en su infancia o en su niñez. Entonces ahí hay una historia familiar o intrafamiliar. Esto responde un poco a la cuestión cultural o a los principios griegos que regían en la época de escritura del Nuevo Testamento, porque para nombrar o para mencionar a alguien importante en la historia había que asociarlo en su infancia, porque el pensamiento griego, los griegos creían que uno empezaba, que el carácter era incambiable, ¿no? Entonces, como era en la infancia, así iba a ser durante la vida adulta. Entonces, bajo ese patrón es que Lucas, que escribe o que destina su evangelio a la cultura griega, al pensamiento griego, Lucas dice, o cuenta esta historia, que revela de alguna manera la vida de Jesús, la vida intrafamiliar del maestro. Entonces, Lucas no está centrado en la cultura judía, Lucas está más centrado en la cultura griega, y ahí, en el capítulo 2 de su evangelio, tenemos un relato donde, de acuerdo a la tradición judía, la familia o todos los judíos que vivían dentro del país o dentro del territorio hebreo en ese momento, en algunas épocas del año celebraban o tenían festividades religiosas en las que todo el mundo iba donde estaba el templo, que era la centralidad de la vida religiosa de la época, en Jerusalén. Entonces, peregrinaba la gente de distintos lugares del país para llegar a Jerusalén para celebrar determinadas fiestas. En esta ocasión hay una fiesta que se llama la Pascua, que es como la fiesta central del calendario festivo judío, ¿no? Hasta el día de hoy lo siguen celebrando dentro de la comunidad, y en tiempos de Jesús ya era así. Así que José, María, Jesús y tal vez alguno de sus hermanos menores asistieron a Jerusalén o peregrinaron a Jerusalén para la celebración de la Pascua, como cualquier otra familia judía. El mismo pasaje pone el detalle de que al regresar volvían a casa hacia Nazaret con familiares, con parientes, y era como una peregrinación de mucha gente, ¿no? Como que las familias se ponían de acuerdo. Hemos hecho algunos viajes así, hemos tenido algunas experiencias familiares así, no en peregrinación religiosa, pero con hermanos, cuñados, sobrinos, bebés, gente grande. Cuidado de la abuelita, no, vamos despacito. Hacemos la expedición o la excursión. Sí, pero cuidado porque tenemos 2 bebés, 3 adultos. Y ahí estamos, ¿no? Hemos hecho algunos viajes así con la familia y es realmente por momentos estresante porque hay que estar pendiente de, bueno, ¿y qué vamos a almorzar? ¿Y cuántos somos? 25. Entonces hay que organizarse, ¿no? Entonces, pero por cultura, por tradición, por religión, por fuerte vocación de buscar al Señor, de cumplir con las ordenanzas en la época, los judíos viajaban sin importar cuánto durara ese viaje hasta Jerusalén. En esa ocasión que menciona Lucas, todos fueron en familia para celebrar la Pascua, y al regreso resulta que caminaron un día, tal vez 10, 15, 13 kilómetros de caminata, cuando María y José dijeron, che, está faltando Jesús, ¿lo viste? No, de estar allá atrás con los primos. No lo vi, ya pregunté. ¿Y no estar más adelante? Bueno, conclusión, para hacerla corta, después miren el pasaje, por supuesto. Jesús no está ahí, así que María y José regresan a Jerusalén, y un poco con la preocupación que tiene cualquier padre. No sé si alguno ha tenido la experiencia de perder a sus hijos. Algún día les va a pasar. Esto es certificado. Un día se pierde. Sí. María y José caminaron un día pensando que el pibe estaba con los primos, con los amigos, ahí con la familia, y no estaba. Cuando regresan a Jerusalén, lo encuentran a este muchachito de 12 años sentado en el templo, en el lugar donde habían celebrado la Pascua, donde habían celebrado la fiesta. Estaba sentado Jesús con 12 años de edad y rodeado de maestros de la ley, hombres instruidos que enseñaban acerca de las tradiciones, de la religión, de la ley del Señor. Y Lucas pone cuidado en contarnos qué pasó en ese encuentro, porque cuando María y José lo ven, le dice, ¿pero qué estás haciendo acá? Pensamos que te perdiste, nos asustamos, ¿por qué nos hiciste esto? Le dice María, que es una
una declaración, no voy a entrar en una discusión de género, pero el ¿por qué me lo hiciste a mí? Es María la que lo dice, ¿no? José tiene otra... Esto para ver si se acercan al texto. Después buscan Lucas 2, 41 al 52 y miran qué dice José también. Pero tienen como dos miradas diferentes de la misma situación. Jesús, Lucas nos cuenta que Jesús dejó sorprendido a los maestros de la ley, no porque enseñara, sino porque escuchaba atentamente y por las preguntas que hacía o por las respuestas que daba frente a las enseñanzas de los maestros con los que estuvo reunido tal vez un día entero, ¿no? Entonces, y el final de ese pasaje, el 2:52, termina esa historia diciendo que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces vamos a mirar un poco cómo era este crecimiento, porque digo, el apóstol Pablo nos decía que tenemos que crecer a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo, y ahora encontramos en el Evangelio de Lucas que Jesús crecía. Entonces, siendo el Hijo de Dios, tenía un desarrollo. Lucas nos cuenta que Jesús crecía en sabiduría. Traté de indagar un poco esta semana acerca de cómo se puede crecer en sabiduría, y me encontré con un montón de artículos, textos, comentarios, gente que dice, anota, 3 claves para ser más sabio, 3 principios para obtener más sabiduría. Bueno, el hombre sabio es humilde. ¿Cómo es el morochito de Instagram? No puede ser tan obvio, ¿no? Entonces, pero también encontré algunos libros muy interesantes y entre ellos uno que quiero compartir con ustedes, porque digo, si Jesús crecía en sabiduría, Jesús siendo la encarnación divina, siendo el Hijo de Dios, Lucas pone cuidado que Jesús crecía en sabiduría. Lo que me dice el texto es que Jesús sorprendió a la gente por cómo escuchaba. Y creo que hay una relación en esto. Si uno quiere ser más sabio, tiene que aprender a escuchar. Hay un dicho popular que dice, tenemos una boca y 2 orejas para escuchar el doble de lo que hablamos o para hablar la mitad de lo que escuchamos. No sé, pero hay una relación 50, ¿no? Es el doble. Una boca, 2 orejas, 2 oídos. Así que alguna relación debe haber al respecto. Entonces, creo que hay un principio de sabiduría ahí. Si uno quiere crecer, tal vez tiene que aprender a escuchar consejos, a escuchar a los que han vivido, escuchar opiniones, escuchar ideas diferentes. Y por ahí nos cuesta un poco, ¿no? Sobre todo pensando que Jesús tenía 12 años. No hay muchos pibes, bueno, tal vez tendríamos que agregarle a eso unos años, ¿no? Por la diferencia cultural. Pero hay una edad donde uno no quiere escuchar mucho. Uno quiere explicar. Mira, yo te lo voy a explicar. No, esto es así. Jesús está ahí haciendo buenas preguntas y escuchando atentamente a los sabios con los que está compartiendo ese momento, que es el único que se registra en las Escrituras de intercambio, como de igual a igual, ¿no? Los que estaban ahí se sorprenden de las preguntas que hacía y de las respuestas que daba. Digamos, el muchacho preguntaba, recibía respuestas y repreguntaba. Entonces creo que ahí hay un principio de sabiduría, ¿no? Aprender a escuchar y aprender a quién escuchar también. A veces uno tiene amigos que dicen, no, mira, lo que vos tenés que hacer es esto. Y a veces son propuestas interesantes, desafiantes, y por ahí no es un gran consejo, ¿no? O no es una gran dirección para encauzar la vida. Entonces, saber a quién escuchar, saber escuchar y saber a quién escuchar. Parece que hay 2 principios que nos pueden ayudar a crecer en sabiduría. Ser un poquito más sabio que ayer. No lo pongamos tan justo, no digamos de hoy, de ayer, hoy, mañana. Pensemos en un año, de un año a otro. ¿Estoy más sabio? ¿He crecido en sabiduría? ¿Estoy un poquito más sabio? ¿O estoy igual? ¿He aprendido a escuchar un poco más? Entonces, claro, no sé si les pasa, pero cuando empecé a leer un poco y a reflexionar acerca de esto, empecé a encontrar algunos escritos que hablan acerca de cómo la edad, cómo los años nos hacen más sabios. Y eso no hay cómo reemplazarlo. Hay un caballero, un señor, en la Universidad Cornell, Carl Painel, que escribió un libro en 2011 que se llama 30 lecciones para vivir. Me pareció súper interesante cómo agrupa conceptos. El libro tiene 30 lecciones agrupadas en 6 capítulos, 5 cada capítulo,
y da algunas claves. Y uno dice, bueno, este es un gurú, este tipo, ¿quién se cree que es para enseñar lecciones de vida? Ahora, cuando me metí a ver cómo se compuso el libro, cómo él lo escribió, ese libro responde a un trabajo de investigación que hizo con la universidad. Y el trabajo se hizo en base a entrevistarse con 1000 personas, damas y caballeros, 1000 personas mayores de 80 años, entre 80 y 90 años, respondieron sus preguntas. Entonces el hombre dijo, debe haber alguna clave en esta gente. Hablemos con los viejitos, a ver qué nos tienen para contar. Y se entrevistó con 1000 ancianitos, 1000 mayores, entre 80 y 90 años. Y después, todo el trabajo de composición del libro fue la edición de las respuestas, a ver qué coincidencias hay y por qué lo redujo a 30. Porque fueron las 30 respuestas que más se repitieron entre los 1000 abuelitos. Entonces, ese es un trabajo de campo, es un trabajo que dice, a ver, estos 1000 abuelos de distinto contexto, con distinto trasfondo, con distintas creencias, vivieron 80, 90 años. A ver, ¿qué tienen de importante para decir? Y cuando hicieron el trabajo, filtraron y lo que encontraron fue que hay 30 conceptos que se repiten entre los 1000 abuelitos. No voy a mencionar los 30, pero solo algunos. El primero, el que me llamó la atención, pensando en la cultura americana, pensando en toda la cuestión cultural que encierra a los Estados Unidos, el primer concepto que más se repitió entre los 1000 ancianos es no vivas para conseguir dinero. No hagas cosas por plata. Me pareció interesante como reflexión de la vejez, como reflexión de gente muy grande, ¿no? Que ya ha vivido mucho. Gente que dice, no hay cosas más importantes que el dinero, porque cuando uno es más chico uno piensa que sin dinero es muy difícil sentirse realizado, ¿no? Me pareció interesante y creo que hay algo de sabiduría en eso. El segundo concepto que menciona el autor en su libro es, como repetición de los 1000 ancianos, es encontrar tu pasión. Y eso me llevó a otro libro que leí en 2019, creo que lo comenté acá en ese momento, cuando hablamos acerca de encontrar el propósito en la vida, porque es algo que mencionó este libro como resultado de las respuestas de los abuelitos. Encontrar cuál es tu pasión en la vida, cuál es tu propósito. Hay un libro que se hizo, que leí en 2019, se llama Ikigai, que yo lo comenté, lo había escuchado en una conferencia, después Mendy lo consiguió, me lo regaló. Es un libro que lo hizo un japonés. Ikigai es una palabra japonesa que quiere decir, que está orientada al propósito. Fue un estudio de campo también que se hizo en Japón, en una isla de Japón en donde se encuentra la población más longeva del mundo. Gente que vive 110, 120 años. Entonces alguien dijo, che, ¿por qué esta gente está ahí? ¿Por qué esa gente vive tantos años? Y fueron a entrevistarse con los viejitos de 110, 120 años y encontraron un común denominador. Todos habían encontrado su propósito en la vida. No importaba qué era, ser médico o ir a pescar todas las mañanas o cocinar sushi en el restaurante para el mediodía. No importaba qué, pero eso, el Ikigai se define o expresa esa sensación que uno tiene para despertarse contento todos los días para salir de la cama, ¿no? Es lo que le da motivo o razón de ser a tu vida. Eso es el Ikigai. Entonces los japoneses decían, no, yo lo hago contento. Y el libro cuenta de personas que salían a buscar pescado para su restaurante y cómo lo seleccionaban. Y encontraron un propósito en la vida ahí. ¿Qué es lo que te hace salir de la cama todas las mañanas? Que no sea el despertador, no cuenta, ¿no? Un propósito, algo que hace que te despiertas con ganas de vivir, con ganas de hacer lo que tenés planeado hacer en el día. Y no mucha gente lo encuentra. Entonces digo, esto tiene que ver con el Ikigai. Revisé algunos capítulos, algunos pasajes de ese libro y luego volví al estudio de entrevistas a los 1000 viejitos. Digo, en el capítulo donde habla acerca de encontrar el propósito, lo definen como encontrar la pasión. ¿Cuál es el motor de tu vida? Encontrarlo cuanto antes. Eso es consejo de viejitos sabios. No sé si sabios, pero que han vivido. Alguien que está del otro lado de la curva de la vida te dice, che, encontrá tu propósito cuanto antes, porque vas a ser más feliz. Y tal vez quien lo está diciendo es alguien que no lo encontró. ¿No? Porque ser viejo no quiere decir que uno sea feliz. Hay muchos viejos cascarrabias, ¿no? Que no son felices, que no han encontrado la felicidad.
Sin embargo, coinciden en que sería sabio encontrar el propósito. Entonces vuelvo al pasaje de Lucas. Este muchachito de 12 años, cuando José le dice, bueno, tiene un intercambio con su padre, y le dice, pero no, ustedes, ¿por qué me hablan así? ¿No saben que tengo que estar ocupado en los negocios de mi padre? Y ese es un muchacho que sabe qué tiene que hacer en la vida. Yo no soy de los que creen que Jesús sabía que iba a morir torturado en una cruz 20 años después o 21 años después de ese episodio. No creo porque me cuesta pensar que Dios le arruina la vida a la gente. Yo creo en Dios, soy cristiano, porque creo que Dios le arregla la vida a la gente, no que se la arruina. Entonces, difícilmente lo haría con Jesús, con su Hijo. Yo soy de los que cree que Jesús fue tomando conciencia acerca de su propósito en este mundo a medida que fue creciendo, a medida que fue desarrollándose en la vida, a medida que fue creciendo en sabiduría. Pero no es despreciable la idea de que Jesús supiera a los 12 años que tenía una misión. Tal vez no tenía claridad acerca de cuál era esa misión o cuál sería el fin de su vida en esta tierra, pero había un plan. A los 12 años supo que tenía una ocupación, que era muy importante ocuparse de los negocios de su padre. Hay 28, 27 menciones más en el libro 30 lecciones para vivir. No voy a extenderlo más ahí, pero quiero que reflexionemos 2 minutos más antes de desconectarte o antes de que nos tomemos un café para ir a casa, los que estamos acá. Decir, Señor, ¿cómo puedo ser más sabio? ¿Cómo las preocupaciones de la vida, el día a día, me están robando un poco la felicidad? ¿Cómo la ansiedad me tiene tan preocupado por el futuro y por ahí me estoy perdiendo del presente? Tal vez estoy con una agenda, o estás con una agenda supercargada, sin tiempo para las cosas que realmente disfrutás o las cosas que considerás realmente valiosas, porque has entendido que hay que juntar más dinero o hay que comprar más cosas. O tal vez te metiste, como dice Robert Kiyosaki en su libro, ¿no?, en la carrera de la rata. Estás metido en una rutina de pagar cuentas para ganar más plata para pagar cuentas, y cuando tenés más plata te das cuenta que necesitas más cosas. Entonces te endeudás para comprar esas cosas que necesitas y luego necesitas trabajar más. Y eso es lo que define como la carrera de la rata. Eso puede pasar si uno no tiene propósito en la vida. Cuando uno empieza a descubrir su propósito, sabe a qué decirle que no. Sabe que no todas las propuestas son buenas. Uno pierde el miedo. Es otro de los puntos del libro, algo en lo que coincidieron los abuelitos entrevistados para el libro. No tengas miedo a soltar lo que hoy te da seguridad. Lo asociaba con el pasaje de Jesús, y a los 12 años quedarse solo en una ciudad, viniendo de un pueblito del interior, seguramente implicaba un riesgo. Seguramente eso daba miedo. Pero decidió quedarse ahí con los maestros de la ley. A lo mejor esta semana tenés que pensar un poco más acerca de cómo estás creciendo en sabiduría. ¿Estás un poco más sabio o estás demasiado ocupado para pensar en eso? ¿Estás demasiado atento a lo que te falta o al temor por el futuro, que eso te impide tal vez disfrutar de lo que tenés acá y ahora? Como si tuvieras de 0 a 10, tu preocupación por el dinero, ¿cuánto está? ¿En 8, 9 o está en 6, 5? Tu preocupación o tu agenda, ¿cuánto tiempo libre tiene para que puedas decidir libremente qué hacer? Bueno, es un día a la semana, ¿es suficiente? Sí, técnicamente sí, porque uno podría decir, está bien porque tengo mis vacaciones, yo descanso 2 semanas al año o 1 mes al año, eso es mucho. Está bastante estudiado el tema, ¿no?, de cómo descansar, y hay como un consenso que es más saludable 1 semana cada 3 meses que 1 mes todo junto. Pero uno dice, claro, en este sistema, ¿cómo hago para borrarme 1 semana cada 3 meses? Es imposible. Bueno, hay algunas decisiones que tienen que ver con quién uno es. Yo mencionaba la semana pasada que para juzgar como adulto uno tiene que tener convicciones fuertes, ¿no? Y hay cosas en las que uno es inamovible, porque son sus convicciones profundas. Pasa no por lo que uno cree, sino por lo que uno es. Dice, yo soy así, esto no lo cambio, esto no lo haría jamás, esto no lo dejaría de hacer jamás. Entonces no importa cuál es la propuesta. Eso responde, así piensa un adulto. Así piensa alguien que ha madurado, que ha crecido.
y puede juzgar como adulto. Dice, no, esto para mí es lo importante. Y no está dispuesto a negociarlo con nadie. Ni por plata, ni por posición, ni por amor. Hay algo que nos da la vida y algo que debiéramos desear, ¿no? Ser más sabios. Pensando en esta historia que nos cuenta Lucas, el Evangelio de Lucas, creo que tiene que ver con nosotros también, ¿no? El Señor Jesús crecía en sabiduría. Hoy centrémonos en esto de ser un poquito más sabio, valorar la vida de otra manera, mirar con otros ojos, ¿no? Es decir, ¿cuáles son realmente los motores que me mantienen activo? ¿Qué es lo que me pone a hacer lo que estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo por dinero exclusivamente? ¿Hay algún valor en esto? ¿Qué es lo que si tuviera que pagar para hacerlo, lo haría? Porque lo disfruto tanto que pagaría por estar ahí. Me parece que eso da valor a nuestra vida. Eso nos hace más sabios. Claro que el mundo en que nos toca vivir no está muy de acuerdo con esto. Esto no tiene mucha prensa. Porque dentro del sistema en el que nos movemos, cuanto más estúpido, es mejor. Cuanto menos espacio para la reflexión haya, es mejor. Cuanto menos uno piense en el futuro, es mejor. Es acá y ahora. Y todo se termina pronto. Y hay que disfrutar plenamente sin importar los riesgos. Si causa placer, si provoca bienestar, eso es lo que cuenta. Entonces, hablar de sabiduría parece de otro lugar, ¿no? Yo creo que hay unos cuantos cristianos realmente importantes entre nosotros, acá y conectados ahora o viendo este video entre semana. Me gustaría terminar con una oración para que la semana que viene nos encontremos un poquito más sabios. Tal vez hay que tomar alguna decisión estos días que te hagan un poco más sabio. Tal vez hay que cambiar el enfoque o trabajar un poco más para encontrar cuál es tu pasión realmente. Quizás hay que escucharle un consejo. A lo mejor pegarse, acercarse a alguien que tiene algo importante para decir. A lo mejor hay que hacer buenas preguntas. Vamos a orar, pero como digo cada semana, la oración importante realmente es la que hagas entre semana, a solas, en tu cuarto, en la cocina de casa, no importa donde sea. Diciendo, Señor, quiero crecer en sabiduría. Quiero encontrarle la vuelta a la vida. Esa sensación a la que llamamos felicidad, por la que tanto nos esforzamos, como si fuera una carrera, una búsqueda del tesoro, ¿no? Una carrera alocada para ser felices. Todo el mundo lo quiere. Tal vez esa sensación esté más cerca de la sabiduría, ¿no? Señor, gracias por este encuentro, gracias por cada punto de conexión, los que están en casa, gracias por los que de alguna manera se han expuesto a este encuentro. Señor, oro para que sean personas más sabias la semana que viene. Señor, que podamos juntos encontrar formas de crecer en sabiduría. Señor, necesitamos tu ayuda. Hoy asumimos cuánto necesitamos de vos. Que tu amor vuelva a atraernos. Queremos estar muy atentos a tu voz. Señor, oro por los que han de tomar decisiones estos días acerca de la agenda, acerca de la economía familiar, de los planes para el futuro. Señor, oro por los que están luchando con la ansiedad que genera, o el estrés que genera la incertidumbre por el futuro. Señor, para que encuentren una manera de pensar diferente, que puedan disfrutar de lo que vos les estás dando hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban,
mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay